Bienvenidos a Emociones de Bronce y de Plata, vuestro canal de Primera Federación y de Segunda División. Voy a hacer la crónica de algunos partidos que ha habido en la tarde de ayer en la pretemporada de equipos de la Hypermotion y algún que otro equipo de la Primera Federación. Los partidos son el empate a 0 del Girona, la victoria del Burgos por los goles a 0 frente a la Real Sociedad B, la victoria del Castellón, la victoria del Sporting 1-2 frente al Marino del Luanco, la derrota del Cádiz frente al Orlando Pirates y por último el duelo entre el Granada y el Torremolinos. Empate a 0 del Girona en su primer partido de pretemporada, después de una primera parte donde no pasó nada destacable, ya que no hubo ocasiones por parte de ambos equipos, notándose demasiado que es un partido de pretemporada a mitad de julio y todavía falta un mes para que empiece la Liga Hypermotion. Esto es lo que ha pasado en la primera parte, mientras que en la segunda parte sí que hubo algo más interesante. El equipo rival del Girona tuvo una buena ocasión de Iker Almena, el jugador del Girona, que su disparo se topó con una madera, pero el Girona también tuvo ocasiones. Por ejemplo, un mano a mano de Iván Martín, que finalmente no fue gol, a buena asistencia de Minchu, es jugador de la Andorra. Vamos a ver qué tal hace este pedazo de jugador en el Girona. Y también las tuvo otra ocasión y Dauda tampoco estuvo muy afortunado a cara de gol. Por lo tanto, empate a 0 del Girona en el primer partido en su vuelta a segunda división del equipo catalán. Gran victoria del Burgos, que liquidó el partido en los primeros minutos del encuentro, mientras que en el resto del encuentro hubo ocasiones bastante claras por parte de ambos equipos, pero finalmente el marcador no se movió. El primer gol del Burgos lo metió Ferniño en el minuto 3 del partido, por lo tanto muy pero que muy pronto, y el 2-0 lo metió Fermín en el 34. La verdad es que bastante buen partido del Burgos ante un equipo como la Real Sociedad B, que también será rival del Burgos en la próxima temporada, que falta un mes para empezar, de la Hypermotion. La victoria del Castellón en su primer partido de pretemporada frente al Sabadell, otro equipo de la Liga Hypermotion como es el conjunto o de Yuyuz. Álvaro García metió el primer gol en el minuto 20 y Miguelón metió el 2-0 en el minuto 49. Buen partido del Castellón, que tuvo alguna ocasión más para meter el 2-0 antes del 2-0, por ejemplo, una que tuvo en el 27 muy clara, pero el portero del Sabadell Orteguita, ya que Diego Folli entró en la segunda parte, lo evitó, mientras que el Sabadell, yo creo que estuvo mejor en la segunda parte que en la primera parte. A pesar de eso, el Sabadell en la primera parte tuvo alguna ocasión, como una de Sando en el 39 para intentar meter el 2-1, pero finalmente no fue. Y la segunda parte fue más igualada, un poco mejor el Sabadell, pero sin ocasiones muy claras que digamos. La victoria del Sporting de Gijón en su primer partido de pretemporada frente al Marino del Luanco, un Marino del Luanco que dio batalla al Sporting de Gijón, ya que en el minuto 8 Sam Montes metió el 1-0. Después de esto, el Sporting de Gijón intentó empatar el partido antes del descanso, pero no lo consiguió, y que lo consiguió empatar en el minuto 71 con gol de Pablo Vázquez, que remata muy bien al fondo de la portería de Denis Díaz, que es el portero que entró a ser una parte del Marino del Luanco. En los últimos minutos de la segunda parte, también Pablo Vázquez, desde un saque de esquina, metió el 1-2 definitivo en el minuto 87. Por lo tanto, gran victoria del Sporting de Gijón por 1-2 frente al Marino del Luanco, con remontada incluida. Demuestra con estos dos goles de un central, Pablo Vázquez, que el Sporting va a ser un equipo muy peligroso en esta nueva temporada a balón parado. Derrota del Cádiz en su segundo partido de pretemporada, demostrando que la pachanga del otro día frente al Balbate solo valió de primera toma de contacto, ya que no era un partido nada serio. El Cádiz empezó muy bien, ya que Iván Sánchez en el minuto 3, después de una jugada espectacular del conjunto gaditano, puso el 1-0 en el minuto 3. La verdad es que un buen gol de Iván Sánchez, pero aún fue mejor el golazo que metió el Orlando Pirates de Sudáfrica en el minuto 10. Golazo de Moremi desde fuera del área. Espectacular lanzamiento del sudafricano que empató el partido. Después de gol, el Cádiz tuvo alguna ocasión para intentar meter el 2-1
como una que tuvo en el minuto 32, bastante clara, pero el portero del Orlando Pirates lo despejó bien. Luego el Orlando Pirates luego mete el 1-2 en el minuto 44. Sendami metió el 1-2 después de una buena jugada con un poco de ayuda del portero gaditano. Y en la segunda parte el Cádiz lo intentó, tuvo algunos acercamientos peligrosos, sobre todo con un Suso que estuvo bastante bien en la segunda parte, pero finalmente el marcador no se movió. Por lo tanto, derrota del Cádiz en su segundo partido de pretemporada frente al Orlando Pirates. El Eibar empata a 1 frente al Alavés en un partido que la verdad es que el conjunto guipuzcoano lo hizo bastante bien, dando bastante buenas sensaciones. Antes del gol del Eibar, que supuso el C1, tuvo ocasiones el Eibar para intentar meter el gol, que los primeros remates fueron de Bautista, y después un centro de Cubero que Hugo García remató, empatando con el rival, es decir, con un jugador del Alavés. El C1 lo llegó con un gol de Bautista que fusiló a Ogono, portero del Alavés, que se metió el gol en su propia portería y puso el 0-1. Un Alavés que mejoró en la segunda parte y en el minuto 65 Mariano puso el empate a 1. Con eso nos fuimos a los penaltis porque era un trofeo Villa de la Guardia, que finalmente se lo llevó el Alavés a ganar por 4-3 frente al Eibar en penaltis. Empate meritorio del Juventud Torremolinos a 1 frente al Granada, en un partido que empezó media hora más tarde porque el trío arbitral no se presentó, cosa totalmente bochornosa y lamentable. Empate muy meritorio del Juventud Torremolinos, teniendo en cuenta que el Granada es un equipo de una categoría superior al Torremolinos. El partido empezó con alguna que otra ocasión por parte de ambos equipos, como por ejemplo una que tuvo el Torremolinos, un mano a mano de Diony, que el portero del Granada lo hizo muy bien evitándolo. Rodelas también tuvo una ocasión con un disparo repelido. Luego Owen hizo un gran centro que lo peinó sin asa y se fue fuera. Después hubo bastante cambios y en los últimos minutos de la primera parte hubo algunos acercamientos más del Granada. Empezó la segunda parte con un gran gol del Torremolinos, con una muy buena jugada de Cristian Rodríguez, que se la quitó muy bien a Flores y la pasó a placer para que Diony, a portería vacía, consiguiera meter el 1-0 para el Torremolinos. Luego el Granada estuvo muy cerca de meter el empate a 1 con un disparo de Gumbau, que Bertean, nuevo portero del Torremolinos, hizo una parada muy pero que muy buena. El Granada logró empatar con un gran disparo de Cinevi, que logró empatar a 1 con un disparo ajustado. Estuvo muy cerca el Granada de llevarse en el partido en el descuento, pero el poste se lo impidió a disparo de Arnaiz. Por lo tanto, empate a 1 entre el Torremolinos y el Granada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si eres aficionado de la Primera Federación y de la Segunda División, y si eres algún equipo de estas dos categorías, haz like a este vídeo, suscríbete a mi canal y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.